Debería haberme dado cuenta desde el principio. Había detalles que no encajaban, señales que pasé por alto mientras el estrés de la boda me mantenía distraído. Uno de esos detalles fue la insistencia de Dani, mi mejor amigo desde la adolescencia, en encargarse del alojamiento del hotel para la boda. En ese momento lo agradecí. Estaba desbordado con los preparativos, la lista de invitados, el catering, los asientos, las flores. Todo era un caos, y que alguien se ofreciera a ocuparse de algo tan importante me pareció un alivio. Confié, como siempre lo había hecho. Lucía, mi prometida, estaba extraña esos días. Pensé que era normal. Los nervios previos a la boda afectan a todos de forma diferente. Ella es más reservada, y el alboroto de los días previos no ayudaba. No quise ver más allá. Me aferré a la idea de que todo iba bien. La cena de ensayo fue maravillosa. Familia, amigos, risas. Por primera vez en semanas me sentí tranquilo. Miré a Lucía y sentí que todo ese estrés había valido la pena. Pero esa paz duró poco. Horas después, durante la fiesta posterior en el hotel, noté su ausencia. Miré a mi alrededor y no la encontré. Revisé el teléfono, le escribí y me dijo que había salido a tomar aire. No me pareció extraño, hasta que me di cuenta de que Dani también se había esfumado. La primera punzada de sospecha me atravesó en silencio. Recordé que su coche ya no estaba en el aparcamiento cuando salí un momento al exterior. Algo no encajaba. Empecé a observar con más atención. Nadie más parecía notarlo, la música seguía, las copas tintineaban, todos seguían riendo. Fue entonces cuando abrí Instagram casi por inercia. No esperaba encontrar nada relevante. Una historia apareció, una imagen rápida y algo borrosa. Pero lo reconocí al instante, la decoración del hotel, la esquina de una cama, la luz de una lámpara y un espejo en el que se reflejaba claramente el número de la habitación, 817. La historia desapareció al instante, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto. Sin prisa, con el pulso controlado, subí al 8º piso. Llevaba conmigo la tarjeta de acceso que Dani me había dado por si acaso. Irónico, al pensarlo ahora. El pasillo estaba en silencio. Caminé hasta la puerta, respiré hondo y abrí. Dentro, la luz era tenue. El aire olía a perfume y a algo más, algo inequívocamente íntimo. Y ahí estaban. Lucía y Dani. Juntos. En la cama. Durante unos segundos, no se percataron de mi presencia. Sus cuerpos entrelazados, sus voces en susurros. Demasiado cercanos. Demasiado reales. No dije nada. Solo levanté el móvil y tomé algunas fotos. No por venganza inmediata, sino por certeza. Por pruebas. Por cerrar un capítulo sin cabos sueltos. Cuando me vieron, ella palideció y él sonrió. No por vergüenza, sino con esa arrogancia que siempre le había caracterizado. Como si tuviera el control. Salí sin una palabra. Bajé por el ascensor con la mente fría. Cada piso que descendía era una capa de mí que se desprendía. La boda se cancelaba. Y con ella, todo lo que había construido con ambos. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me puse a trabajar. Cancelé la reserva del salón, los servicios de catering, los fotógrafos. Todos los proveedores fueron sorprendentemente comprensivos cuando expliqué la situación. El reembolso fue lo de menos. Luego vino el siguiente paso. Dani y yo trabajábamos en la misma empresa. Diferentes departamentos, pero cercanos. Y a diferencia de él, yo era meticuloso. Llevaba tiempo acumulando pruebas sin querer, correos donde se atribuía méritos ajenos, gastos injustificados, quejas encubiertas. Lo organicé todo en una carpeta y lo envié a Recursos Humanos. La caída fue rápida. A los pocos días, Dani fue citado a una reunión. Salió de ella con la cara desencajada. Sin trabajo. Sin reputación. Su mundo se desmoronaba ante todos, y nadie hizo nada para detenerlo. Lucía, por su parte, intentó contactar. Primero con mensajes suaves. Luego con excusas.
Después vino la rabia, el reproche, el clásico intento de redirigir la culpa. Pero ya no tenía poder sobre mí. El tiempo pasó. La gente habló. Algunos me dieron la espalda, otros se quedaron. No importó. Había aprendido que los cimientos construidos sobre mentiras siempre terminan cayendo. Lucía acabó desapareciendo de las redes. Supe que trabajaba en la tienda de su padre. Dani fue visto días después en un bar, borracho, solo, hablando con quien quisiera escucharle. Nunca respondí a ninguno de sus mensajes. Ni a sus ruegos. Ni a sus intentos de redención. Porque la mayor victoria no era verlos hundirse. Era ver cómo se hundían sin tener que empujarles. Y yo, mientras tanto, me reconstruí. Porque cuando el fuego lo arrasa todo, solo queda hacer una cosa, levantar algo nuevo sobre las cenizas. Más firme. Más sabio. Más fuerte. Y esta vez, sin ellos. La reconstrucción no fue rápida. Ni fácil. Ni limpia. Pero fue mía. Los primeros días después del desastre fueron una mezcla de rabia contenida, silencio incómodo y una extraña sensación de alivio. Por fin sabía la verdad. Ya no había suposiciones, ni paranoia, ni dudas. Había visto con mis propios ojos lo que durante semanas mi instinto había estado intentando advertirme. Lucía intentó comunicarse varias veces. Mensajes. Correos. Llamadas. Algunos los ignoré. Otros los leí solo para confirmar que, efectivamente, no tenía nada nuevo que decir. Justificaciones vacías. Promesas recicladas. Frases hechas que habría podido copiar de cualquier película de sobremesa. Pero hubo uno que sí me afectó. Una nota de voz enviada una madrugada. En ella, no lloraba ni pedía perdón. Solo decía que no podía dormir, que todo se le venía encima, que no entendía cómo había llegado a ese punto. Que deseaba poder retroceder el tiempo. Esa vez no sentí rabia. Sentí lástima. Porque ahora sabía que ni siquiera ella entendía lo que había hecho. Mientras tanto, Dani también intentó contactarme. Pero su tono fue distinto. No había remordimiento. Solo reproche. Como si lo que había pasado fuera culpa mía por descubrirlo. Como si la pérdida de su empleo, el desplome de su reputación y el silencio de nuestros amigos en común fueran excesivos. No entendía que no era una consecuencia desproporcionada, sino inevitable. Con el paso de las semanas, las cosas fueron cayendo por su propio peso. Algunos amigos dejaron de hablarme. Otros se acercaron más que nunca. Y unos cuantos, los más cobardes, simplemente desaparecieron. Pero descubrí algo. La soledad, cuando es elegida, no duele. Es incluso liberadora. En el trabajo, la situación dio un giro inesperado. Con la salida de Dani, se abrió una vacante importante. Yo no era el candidato natural, pero mis resultados estaban ahí, mi constancia, mi historial limpio. 3 semanas después del escándalo, me convocaron a una reunión privada. Querían ofrecerme el puesto. Y lo acepté. No por venganza. No por demostrar nada. Sino porque me lo había ganado. Porque mientras otros construían castillos de humo, yo me había centrado en los cimientos. Y ahora, recogía los frutos. Los meses siguientes fueron extraños. Vivía en un equilibrio constante entre el pasado reciente y un futuro incierto. Algunos días recordaba detalles de la boda que nunca fue. El menú que habíamos elegido. La lista de canciones. El vestido que nunca vi. Pero no me detenía en ellos. Los observaba pasar como quien ve un tren alejarse. Hasta que un día, recibí una foto. Era de un antiguo compañero. Me preguntaba si había visto a Dani recientemente. Le dije que no. Entonces me la envió. En la imagen, Dani aparecía sentado en una terraza, solo, con aspecto desaliñado, fumando compulsivamente y mirando al vacío. Ya no quedaba rastro del tipo seguro, carismático, siempre sonriente. Solo quedaba un hombre intentando recordar en qué momento exacto lo perdió todo. La caída fue progresiva. Aquel escándalo laboral fue solo el principio.
Se supo que había falseado varios informes, que había presionado a becarios para que le hiciesen el trabajo, que había mentido en varias reuniones clave. Todo salió a la luz en cadena, como si al quitar una pieza, la torre entera se hubiese derrumbado. Y Lucía también empezó a caer. Tras la ruptura y la cancelación de la boda, fue desplazada de su círculo social. Las invitaciones dejaron de llegarle. Las conversaciones dejaron de incluirla. Su nombre, antes asociado a una relación perfecta, pasó a ser sinónimo de traición. Al final, terminó trabajando en la tienda de su familia. Sin redes sociales. Sin amigos. Sin rastro. Y yo seguía caminando. No rápido. No sin heridas. Pero seguía. Me aferré a la rutina, a los proyectos personales, a pequeñas cosas que antes ignoraba. Volví a leer. A correr. A desconectar. A vivir sin explicaciones pendientes. Hasta que un día, sin buscarlo, alguien nuevo entró en mi vida. Pero esa ya es otra historia. Porque esta historia de traición, caída y reconstrucción, ya tenía su final. Uno donde no hubo reconciliación. Uno donde la justicia no fue perfecta, pero sí suficiente. Uno donde el silencio fue la mejor respuesta. Y uno donde, por fin, aprendí a caminar sin mirar atrás. Pero cuando uno reconstruye su vida desde las cenizas, siempre hay alguien que no acepta que haya quedado fuera de la historia. Un mes después de mi ascenso, Lucía reapareció. No físicamente, aún no, pero sí con un mensaje inesperado. Decía que necesitaba hablar. Que solo quería explicarse. Decía que no pedía volver, solo comprensión. Lo ignoré. Pero la insistencia no cesó. Cada pocos días, otro mensaje. Uno más emotivo. Otro más desesperado. Y luego, llegaron los mensajes de voz. Algunos incoherentes, otros cargados de culpa. Empecé a notar el tono de alguien que ya no busca redención, sino consuelo. Hasta que un día apareció frente a mi edificio. Vestía con la misma ropa de siempre, pero algo en ella había cambiado. Su expresión ya no era arrogante ni segura. Era la de alguien que lo había perdido todo y lo sabía. Me pidió solo unos minutos. No para disculparse, sino para confesar que no tenía a nadie más. Que la vida que eligió se había desplomado por completo. Y que no esperaba que la perdonara. Solo necesitaba que la escuchara. La escuché. En silencio. Y luego le dije que ya no me quedaba nada que decirle. Que su historia conmigo había terminado el día en que eligió traicionar mi confianza. Cerré la puerta. Y por primera vez, no sentí ira. Solo certeza. Semanas después, Dani volvió a aparecer en mi vida. No de forma directa. Un conocido me envió un enlace a un vídeo que circulaba en redes. Dani, borracho, en una discusión en un bar. Repetía frases incoherentes, culpaba a otros, negaba responsabilidades. Era una escena triste. Grotesca. La publicación se volvió viral. Comentarios, burlas, memes. La misma gente que antes le reía las gracias, ahora lo ridiculizaba. El vídeo se convirtió en la prueba definitiva de que su caída no era pasajera. Era total. Y mientras tanto, yo vivía. Sin buscar el reconocimiento. Sin necesidad de venganza. Porque la mejor revancha era esa, seguir adelante mientras ellos se estancaban. Había aprendido que el tiempo, tarde o temprano, pone a cada uno en su sitio. Y a veces, el karma solo necesita paciencia para actuar. Porque el verdadero castigo no es perder a alguien. Es perderse a uno mismo. Y tanto Lucía como Dani lo hicieron. Mientras yo, por fin, me encontraba. Un año después, me encontraba disfrutando de un fin de semana fuera de la ciudad. Un pequeño hotel rural, lejos del bullicio, rodeado de árboles y silencio. Desperté temprano, como de costumbre, y bajé al comedor para tomar café. Fue allí donde la vi. Lucía. Sentada sola, junto a la ventana. Su aspecto era distinto. Más delgada. Más apagada.
Tenía el rostro de quien ha aprendido por las malas. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente. No hubo sonrisas. No hubo gestos. Solo reconocimiento. No se acercó. No intentó hablar. No me envió otro mensaje. Y eso, en sí mismo, fue el cierre perfecto. Porque a veces, el verdadero final no se dice en voz alta. Se respira. Se siente. Y se acepta. Y mientras salía del comedor, con el café en la mano y el aire frío acariciando mi piel, supe con certeza que aquella etapa, por fin, estaba cerrada. Definitivamente. Pero el destino, caprichoso como es, aún no había terminado de escribir esta historia. Porque a veces, los círculos no se cierran, se transforman. Unos meses después, en una cena organizada por la empresa, conocí a alguien. Se llamaba Alba. Era nueva en el departamento de desarrollo y tenía una forma de hablar pausada, pero segura. No me fijé en ella de inmediato. Fue algo progresivo. Una conversación trivial durante la cena, una risa compartida, una mirada sostenida por un segundo más de lo normal. No buscaba nada. No esperaba nada. Pero ahí estaba. Con el paso de las semanas, nuestras charlas se hicieron costumbre. En la oficina. En el café de la esquina. Por mensajes a deshoras. Alba tenía una forma curiosa de ver el mundo. Había pasado por lo suyo, también. No era una historia de traición como la mía, pero conocía el dolor. Eso nos unió. Un día, sin planearlo, le conté mi historia. Toda. Sin adornos. Sin ocultar lo roto que había estado. Alba no reaccionó con lástima, ni con juicio. Solo asintió y dijo que a veces hace falta arder para ver con claridad. Y así, sin darme cuenta, empezó otra etapa. Una más lenta. Más consciente. Más real. Porque las mejores historias no nacen del drama. Nacen del silencio que queda después. Del espacio donde uno decide reconstruirse. Y por primera vez, ya no se trataba de Lucía, ni de Dani, ni del pasado. Se trataba de mí. Y de lo que estaba dispuesto a construir, ahora sí, con cimientos firmes y mirada clara. Esta ya no era la historia de una traición. Era la historia de lo que vino después. La historia de alguien que, tras perderlo todo, eligió no perderse a sí mismo. Hay un tipo de dolor que no grita. No te corta la respiración, ni te obliga a doblarte en mitad de una habitación. Ese dolor no arde, no sangra. Es más sutil. Más traicionero. Se esconde en los detalles pequeños, en una canción que suena por accidente, en una palabra dicha por alguien que no tiene culpa de nada, en una mirada reflejada en un espejo que te recuerda a alguien que ya no está. Ese dolor se llama eco. El eco de lo que fuimos. Aunque todo lo que tenía con Lucía estaba cerrado, aunque lo ocurrido con Dani ya no me perseguía como una amenaza sino como un capítulo leído 1000 veces, había mañanas en las que ese eco volvía. Y no por nostalgia, sino por costumbre. Como si la mente se resistiera a soltar del todo aquello que la marcó. Ya no dolía. Pero seguía ahí. Por eso, cuando conocí a Alba, lo primero que hice fue advertirle. No como quien lanza una amenaza, sino como quien confiesa una deuda pendiente. Le conté mi historia poco a poco, sin adornos. No me interesaba parecer más fuerte de lo que era. Si algo había aprendido con todo aquello, era que no se gana nada ocultando las cicatrices. Y ella, escuchó. No interrumpió. No quiso arreglarme. Solo estuvo ahí. Con una calma que desarmaba. Al principio, nuestros encuentros eran ocasionales. Comidas compartidas, tardes de trabajo que terminaban en charlas infinitas, caminatas sin rumbo fijo. Pero había algo en su manera de estar que me hizo bajar la guardia. Nunca intentó ocupar un espacio que no le correspondía. No hizo preguntas que no estaba preparado para responder. Simplemente caminó a mi lado, al ritmo que yo necesitaba. Con el tiempo, esa presencia serena se convirtió en rutina. No una rutina aburrida, de esas que desgastan. No. Una rutina que da paz. Alba se convirtió en mi pausa.
en el espacio donde podía respirar sin mirar por encima del hombro. Nos fuimos conociendo despacio. Ella me contaba sobre su infancia, sobre su hermano mayor que entraba y salía de centros de rehabilitación, sobre su madre que trabajaba demasiado y escuchaba muy poco. Me hablaba sin drama, sin victimismo. Como quien ha aprendido a sobrevivir, pero también a entender. Yo la escuchaba. A veces en silencio, a veces con preguntas suaves. Y de pronto me di cuenta, ella también llevaba su propio eco. Uno que no hacía ruido, pero se notaba en sus gestos. En cómo se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz. En cómo se disculpaba por sentir demasiado. En cómo le costaba confiar del todo, aunque lo intentara. Nos unían nuestras heridas. No desde el dolor, sino desde la comprensión. Pasaron los meses. Y con ellos, llegó algo nuevo, tranquilidad. No la euforia de los inicios, no las promesas apresuradas. Solo la certeza de estar donde debía. Hasta que un día, como suelen volver los fantasmas, llegó un correo electrónico. Era de Lucía. No usó su cuenta habitual. Era una nueva. Apenas un par de líneas en el asunto, solo necesito decirlo. Lo dejé sin abrir durante horas. Estuvo ahí, en mi bandeja de entrada, como una bomba sin detonar. Sabía que no podía ignorarlo para siempre, pero tampoco tenía claro si quería saber qué contenía. Finalmente, por la noche, con las luces apagadas y Alba dormida a mi lado, lo abrí. No era un mensaje largo. Tampoco buscaba generar culpa. No había rencor. Decía que llevaba meses en terapia. Que por fin entendía la magnitud del daño que había causado. Que no pretendía que la perdonara, ni que la buscara, ni que respondiera siquiera. Solo necesitaba dejarlo ir. Decía que por primera vez había mirado de frente todo lo que había hecho y que, en ese reflejo, apenas se reconocía. Lo leí 2 veces. Luego cerré el portátil, apoyé la cabeza en la almohada y miré el techo durante un buen rato. No sentía rabia. No sentía alivio. Solo una especie de paz melancólica. Como quien termina de leer un libro que una vez amó, pero ya no le emociona. Al día siguiente, no hablé del correo con Alba. No porque lo ocultara, sino porque no hacía falta. Mi silencio no era secreto, era cierre. Y lo que habíamos construido entre nosotros era demasiado valioso como para mezclarlo con un capítulo que ya había sido escrito y quemado. A las semanas, le hablé de ello. Y, como siempre, ella solo asintió. Me tomó de la mano y no dijo nada más. Supe entonces que con ella estaba construyendo algo distinto. Algo sin prisas. Sin máscaras. Sin los errores de antes. Pero la vida, en su ironía, no suele dejar que todo se mantenga en calma durante mucho tiempo. Porque justo cuando empecé a sentir que había alcanzado una especie de equilibrio, llegó la propuesta. Una oferta de traslado a otra ciudad. Un puesto mejor. Más responsabilidad. Más visibilidad. Y, con ello, más distancia. Era una oportunidad real. Profesionalmente, era lo que muchos sueñan. Pero significaba dejar atrás lo que estaba empezando a florecer. Recuerdo que lo hablé con Alba durante una tarde nublada. Caminábamos por un parque vacío, y yo le expuse la situación sin filtros. Ella no se quebró. No se mostró dolida. Solo me preguntó qué quería de verdad. Y entonces entendí que la pregunta no era si debía irme o quedarme. Era si estaba dispuesto a volver a empezar de nuevo, sin ella. A veces, las decisiones más importantes no se gritan. Se susurran en el corazón. Y la mía fue quedarme. No por miedo. No por dependencia. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que realmente importaba. El eco del pasado ya no me definía. Pero sí me había enseñado lo suficiente como para no volver a equivocarme. Decidir quedarme fue, en apariencia, fácil. Bastó con enviar un correo, agradecer la oferta y rechazarla cortésmente. Bastó con no hacer las maletas, no cambiar de ciudad, no abandonar todo lo que, por fin, empezaba a construirse en mi vida.
Pero lo que no bastó fue eso. No bastó con decidir. Porque las verdaderas decisiones no terminan en el acto de elegir. Empiezan ahí. Y esa elección fue como abrir una puerta detrás de la cual se escondían pruebas que aún no sabía que tendría que superar. Los días siguientes a esa decisión estuvieron marcados por una calma densa, casi irreal. Me sentía como si estuviera flotando en un espacio intermedio. Por un lado, sentía orgullo por haberme elegido a mí mismo. Por no haber sacrificado algo tan frágil y valioso como lo que estaban haciendo con Alba. Pero al mismo tiempo, sentía el peso sutil del ¿y sí? Esa pregunta traicionera que no se formula en voz alta, pero que susurra constantemente al oído. No lo compartí con nadie. Ni con Alba. Porque no quería que pensara que dudaba de ella. No era así. No dudaba de nosotros. Dudaba de mí. De mi capacidad para sostener algo sano, duradero, real. Durante semanas, nos sumergimos en una rutina compartida que, para muchos, podría haber parecido la imagen perfecta de una pareja consolidada. Desayunos tranquilos, trabajo, paseos por la tarde, cenas improvisadas, series sin terminar. Pero bajo esa aparente normalidad, se empezaban a formar pequeñas fisuras. Grietas casi invisibles, pero que yo sentía con una claridad alarmante. Todo empezó con cosas pequeñas. Detalles. Diferencias en la forma de vivir el espacio. Alba era ordenada, meticulosa. Había aprendido desde niña a controlar lo que le rodeaba porque no podía controlar lo que le ocurría dentro. Su hermano, su familia, su caos, le habían enseñado a encontrar paz en la previsibilidad. Yo, en cambio, vivía dentro de un desorden funcional. Caótico, sí, pero mío. Un lugar donde cada objeto parecía fuera de sitio, pero donde yo sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Para mí, el desorden era libertad. Para ella, era incertidumbre. Al principio, lo hablamos. Intentamos hacer concesiones. Yo intenté ser más cuidadoso con el orden. Ella trató de no obsesionarse con cada cosa fuera de lugar. Pero esos intentos, aunque sinceros, no siempre bastaban. Porque en el fondo, no era solo una diferencia de hábitos. Era una diferencia de lenguaje emocional. Ella ordenaba para sentirse segura. Yo me aferraba a mi caos porque era lo único que no había intentado controlarme nunca. Después vinieron las rutinas. Las necesidades diferentes. Yo necesitaba silencio por las mañanas. Un café solo, sin azúcar, y al menos 30 minutos de quietud antes de enfrentarme al mundo. Alba, en cambio, despertaba hablando. Tenía una energía suave, pero presente, que me costaba procesar cuando aún no había terminado de despertar. Discutimos algunas veces. Nunca con gritos. Pero sí con tensión. Con miradas cargadas. Con silencios que dolían más que cualquier palabra. Una noche, después de una discusión absurda por la compra, sí, por algo tan ridículo como qué tipo de pan deberíamos tener en casa, Alba se quedó en silencio durante largo rato. Luego me miró, no con rabia, sino con una mezcla de tristeza y ternura, y me dijo que sentía que yo no estaba realmente aquí. Que una parte de mí todavía vivía a la defensiva. Que no importaba cuánto se esforzara en demostrarme que estaba de mi lado, yo seguía esperando el momento en que dejara de estarlo. Me quedé en silencio. Porque lo que dijo me atravesó. Tenía razón. No era ella el problema. Era yo. Era lo que había heredado de una relación anterior que había sido como una tormenta, intensa, destructiva, imprevisible. Con Lucía, había aprendido a caminar sobre cristales. A vigilar mis palabras. A esperar la traición como algo inevitable. Y aunque sabía que Alba no era ella, que no compartían ni una sola sombra, mi cuerpo seguía reaccionando como si el peligro estuviera presente. Como si cada desacuerdo fuera el preludio de un nuevo abandono. Esa noche dormimos espalda con espalda. No por enojo, sino por cansancio emocional. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Preparé café y me senté frente a la ventana, viendo cómo el sol intentaba filtrarse entre las nubes. El aire estaba cargado de silencio. No el silencio cómodo que solíamos compartir.
Era uno tenso, denso, lleno de pensamientos no dichos. Por primera vez en mucho tiempo, admití algo que había evitado mirar de frente: aún no estaba completamente bien. No bastaba con haber dejado atrás el pasado. Había heridas que seguían abiertas, aunque ya no sangraran. Había reacciones automáticas, miedo sin rostro, que condicionaban mi presente. Cuando Alba se levantó, no fingí que todo estaba bien. No recurrí a un gesto amable para barrer lo ocurrido bajo la alfombra. En lugar de eso, me senté frente a ella y le hablé. Le dije exactamente cómo me sentía. Que me costaba confiar, no porque ella hiciera algo mal, sino porque yo aún no había aprendido a hacerlo del todo. Que había momentos en los que me sentía abrumado por lo bien que iba todo, y eso, paradójicamente, me generaba miedo. Que no sabía cómo comportarme dentro de una relación sana porque nunca antes había estado en una. Ella no respondió enseguida. Me tomó de la mano, entrelazó sus dedos con los míos, y simplemente se quedó allí. Sin hablar. Sin juzgar. Y en ese silencio compartido, entendí que el amor no siempre se muestra en palabras. A veces está en quedarse cuando sería más fácil irse. En comprender cuando sería más cómodo culpar. En aceptar las sombras del otro sin intentar borrarlas. Parecía que las aguas volvían a calmarse. Pero como si el universo sintiera que ya me estaba confiando demasiado en esta nueva vida, llegó una invitación. Un mensaje inesperado en mi teléfono. De un viejo amigo. Alguien del círculo que alguna vez compartí con Dani. Alguien que había desaparecido cuando estalló todo. La invitación era clara: una boda. Él se casaba. Y quería que yo estuviera allí. Decía que echaba de menos los viejos tiempos. Que ya era hora de reencontrarnos. En otro momento, habría rechazado la invitación sin dudar. Pero algo en mí cambió cuando lo leí. Quizás porque ya no tenía miedo. Quizás porque entendía que el pasado no desaparece cuando lo ignoramos. Solo cambia de forma. Alba me animó a ir. Me dijo que cerrar etapas también significa mirarlas a la cara. No como quien desafía, sino como quien ya no necesita defenderse. Así que acepté. Y una semana después, subimos al coche, con el maletero lleno, la música baja y el corazón apretado, camino a una finca a las afueras de la ciudad. Un lugar donde, en otro tiempo, mi vida habría tomado un rumbo completamente distinto. Un lugar donde los fantasmas me esperaban. No para arrastrarme de nuevo, sino para ver si de verdad había aprendido a caminar entre las ruinas sin perderme en ellas. La finca estaba en medio de la nada, rodeada de encinas centenarias, con un camino de tierra que parecía más largo de lo que era. El cielo estaba nublado, no lo suficiente para amenazar lluvia, pero sí lo justo para envolverlo todo con una sensación de pausa, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Mientras conducía, no hablábamos mucho. Alba iba a mi lado, con la cabeza recostada contra el cristal, observando el paisaje pasar. Tenía esa calma suya, tan característica, tan opuesta a mis tormentas internas. No necesitaba palabras para acompañarme. Su presencia bastaba. Al llegar, el aparcamiento improvisado ya estaba lleno. Coches conocidos, matrículas que evocaban nombres, historias, errores. Bajamos en silencio. Alba me tomó la mano, como si supiera que aquel gesto, en ese momento, me anclaba. Caminamos por la entrada de gravilla hasta llegar al patio central. Había luces colgadas entre los árboles, mesas redondas con manteles blancos, copas brillantes esperando brindis. Música suave flotando en el aire. Y entonces empecé a verlos. Caras conocidas. Voces familiares. Gente que había estado en mi vida antes del derrumbe. Algunos me miraron con sorpresa, otros con culpa mal disimulada, y unos pocos con esa neutralidad fría que usan los cobardes para fingir que nada ocurrió. Me saludaron. Sonrisas tensas. Comentarios vagos. El clásico «¿Cuánto tiempo?», que dice todo sin decir nada. Yo respondía con educación. Pero dentro de mí, una parte observaba todo como desde fuera. Como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma estuviera de pie en la esquina, vigilante, conteniendo el aire. Nos sentamos en una mesa apartada.
Alba se mantenía cerca, atenta, sin invadir. Le sonreía a los camareros, charlaba con quien se le acercaba, pero me observaba de reojo, como quien cuida sin que se note. El novio se acercó. Me abrazó. Me dijo que estaba feliz de verme allí. Me habló de los viejos tiempos. Me pidió disculpas, torpes pero sinceras, por haberse alejado cuando todo ocurrió. Le agradecí. Porque no necesitaba nada más. No iba allí a ajustar cuentas. Iba a cerrar puertas que nunca quise dejar abiertas. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Dani apareció. No de forma dramática. No con una entrada triunfal. Simplemente, estaba allí. De pie, al otro lado del jardín, con una copa en la mano, hablando con alguien que no reconocí. Había cambiado. El pelo más corto. La expresión más apagada. Menos volumen en la voz. Menos peso en la mirada. Me vio. Lo vi verme. Nos mantuvimos quietos unos segundos. Él dudó. Y luego, para mi sorpresa, caminó hacia mí. Cada paso que daba parecía pesado. No había arrogancia en su forma de andar. No había prisa. Solo una extraña mezcla de resignación y algo más difícil de identificar, vergüenza. Cuando estuvo frente a mí, se detuvo. No nos saludamos con gestos. Solo permanecimos ahí. Frente a frente. Alba se levantó con delicadeza y se alejó unos metros. No dijo nada. No hacía falta. Y entonces, Dani habló. No empezó con un lo siento. Ni con una explicación. Comenzó diciendo que no esperaba que estuviera allí. Que pensó que no tendría el valor de volver a ver a nadie del pasado. Que él, de hecho, casi no había venido. Me dijo que su vida se había detenido tras aquello. Que perdió el trabajo, sí. Pero que lo peor no fue eso. Lo peor fue el silencio. El de la gente. El suyo. Me habló de meses enteros sin saber qué hacer. De noches sin dormir. De días repitiendo versiones diferentes de lo ocurrido, buscando una que doliera menos. Me dijo que no venía a justificarse. Que había hecho algo imperdonable. Que había cruzado una línea que nunca debió imaginar siquiera. Y que lo sabía. Y entonces, sin levantar la voz, añadió que había empezado a reconstruir su vida. Que estaba trabajando en algo nuevo. Más pequeño. Más humilde. Que había vuelto a vivir con sus padres. Que no esperaba mi perdón, ni mi amistad. Solo quería que supiera que ya no era el mismo. Que había aprendido. Lo miré en silencio durante un buen rato. Y luego le dije algo que no había planeado decir. Le dije que ya no le guardaba rencor. No porque hubiera olvidado. No porque me pareciera menos grave. Sino porque ya no lo necesitaba. Le dije que entendía por qué lo hizo. Que su vida siempre había sido una colección de validaciones ajenas. Que necesitaba sentirse importante. Querido. Admirado. Y que en aquel momento, pensó que podía tenerlo todo sin perder nada. Pero lo perdió todo. Le dije que ya no formaba parte de mi historia. Que le deseaba lo mejor. Pero desde lejos. En otra vida. En otro libro. Él asintió. Sin orgullo. Sin sonrisa. Solo con un respeto que antes no le conocía. Se fue. No volvió a acercarse en toda la noche. Cuando Alba regresó a mi lado, no preguntó qué habíamos dicho. Me miró, vio mis ojos ligeramente enrojecidos, y se limitó a apoyarse en mi hombro. Como si supiera que la única respuesta importante era que yo seguía allí. De pie. Entero. La boda siguió. Hubo música, discursos, brindis. Pero para mí, lo importante ya había ocurrido. Esa noche, al volver a casa, conduje en silencio. Pero no era el silencio de antes. No era miedo, ni ansiedad, ni peso. Era un silencio limpio. Una página en blanco. Una etapa cerrada con el sonido de un portazo sin violencia. Y por primera vez en años, sentí que el pasado, ese animal hambriento que llevaba tiempo siguiéndome, por fin se había dado la vuelta y se había marchado por otro camino.
La vuelta a casa después de aquella boda fue como cruzar una frontera invisible. Durante años había cargado con el peso de una historia no resuelta, con la sombra de una traición que se había filtrado en cada rincón de mi vida. Pero tras aquel encuentro con Dani, después de mirarlo a los ojos y decirle lo que nunca pensé que diría, que ya no le guardaba rencor, algo cambió. No fue como quitarse un abrigo en verano. Fue más bien como dejar de cojear sin darte cuenta. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Trabajaba sin distracciones, dormía profundamente, y en mi cabeza ya no habitaban los fantasmas de antes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía asuntos pendientes con nadie más, excepto conmigo mismo. Porque el pasado había quedado atrás, sí. Pero el futuro empezaba a pesar. Con Alba, todo parecía ir bien. Vivíamos juntos desde hacía meses. Compartíamos espacio, tiempo, rutina. Nos conocíamos lo suficiente como para anticipar los gestos del otro, pero no tanto como para aburrirnos. Éramos, desde fuera, una pareja sólida, estable, cuidada. Y sin embargo, algo empezó a crujir. No de golpe. No con una pelea. Más bien como una pequeña gotera que aparece tras una tormenta larga. Al principio no le das importancia. Pero con el tiempo, si no la arreglas, puede inundarlo todo. Todo comenzó con una conversación en la cocina. Alba hablaba de futuro. De un posible cambio de trabajo. De mudarnos a un barrio más tranquilo. Incluso mencionó la posibilidad de adoptar un perro. Yo sonreía, asentía, y respondía con frases seguras, casi automáticas. Pero dentro de mí, algo se revolvía. No porque no quisiera eso, sino porque no sabía si estaba preparado para quererlo. Había pasado tanto tiempo reconstruyéndome, intentando sobrevivir a lo que me hicieron, que nunca me detuve a pensar en lo que vendría después de la supervivencia. ¿Qué pasa cuando ya no estás huyendo? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de huir del pasado, te ves obligado a enfrentarte al vértigo del futuro? Me lo preguntaba cada noche mientras Alba dormía. Observaba su rostro sereno, su respiración tranquila, y pensaba, ¿estaré a la altura? ¿Sabré sostener esto sin romperlo? ¿Es realmente esto lo que quiero, o lo que creo que debo querer? Los días pasaron. Las pequeñas diferencias volvieron a aparecer. Discrepancias en lo cotidiano. Diferentes formas de entender la vida en común. Ella hablaba de estabilidad con ilusión. Yo la escuchaba con ansiedad. Una tarde, tras volver del trabajo, la encontré sentada en el sofá, con una carpeta abierta sobre la mesa. Era un plan de ahorro. Un esbozo de proyecto a 3 años. Viajes, reformas, metas. Me senté a su lado. Escuché. Asentí. Pero no dije mucho. Alba notó mi silencio. Me miró. Esperó. Y luego preguntó, sin rodeos, si yo también veía ese futuro. Si estaba con ella por lo que somos o por lo que fuimos. Esa noche, hablamos como nunca. No fue una discusión. Fue una de esas conversaciones que duelen porque son verdaderas. Le dije la verdad. Que la amaba. Que me sentía seguro con ella. Que gracias a su paciencia y su forma de quererme, yo había podido reconstruirme. Pero también le dije que tenía miedo. Que no sabía si sería capaz de proyectar a largo plazo. Que aún me sentía frágil en algunas cosas. Que me costaba confiar en que algo bueno pudiera durar. Ella no lloró. No se enfadó. Solo bajó la mirada y dijo algo que me dejó mudo. Yo también tengo miedo. Pero no pienso dejar de construir por ello. Entonces entendí que no era el único que dudaba. Que todos, en algún momento, nos sentimos inadecuados para el futuro. Que lo importante no era no tener miedo. Lo importante era no huir por tenerlo. Esa noche no resolvimos nada. Pero nos acostamos más cerca que nunca. Durante las semanas siguientes, dejamos de hablar tanto del futuro. No por miedo, sino porque entendimos que no era algo que se planea en PowerPoint. Es algo que se camina. Paso a paso. Alba redujo su jornada laboral. Se apuntó a clases de cerámica.
Yo retomé la escritura. Pequeñas decisiones que nos acercaban más a nosotros mismos. Y, por extensión, más el uno al otro. Aprendí que amar no es prometer. Es quedarse. Compartir lo que asusta. Sostener lo incómodo. Y sobre todo, permitirse cambiar juntos. Pero justo cuando empecé a sentir que estábamos entrando en una nueva etapa, ocurrió lo que nunca vi venir. Una llamada. De madrugada. Era mi madre. Habían ingresado a mi padre. Y ahí, sin esperarlo, sin buscarlo, volvió el caos. Pero esta vez no venía del pasado. Venía del presente. De la vida real. De lo que pasa cuando ya no hay traición, ni exparejas, ni viejos enemigos. Solo tiempo. Enfermedad. Familia. La verdadera prueba no iba a ser enfrentar a Dani. La verdadera prueba estaba empezando ahora. El sonido del teléfono a las 3:17 de la madrugada se sintió como un disparo en medio de un sueño en calma. Aturdido, con el corazón golpeando en el pecho antes siquiera de comprender, vi el nombre de mi madre en pantalla. No era una hora para llamadas normales. Y lo supe antes de atenderlo. Mi padre había sufrido un infarto. No estaba muerto, pero estaba cerca. Cuando colgué, mis manos temblaban. No por el miedo inmediato a perderlo, algo en mí se había preparado para eso hacía tiempo, sino por lo que simbolizaba. Durante años, mi relación con mi padre fue correcta, pero distante. Nunca hubo gritos ni desprecios. Pero tampoco abrazos. Era un hombre de silencios largos y frases prácticas. Nunca supe si me admiraba, si le decepcionaba, si simplemente existía para él como parte del mobiliario inevitable que deja la paternidad. A los 18 dejé de preguntarme si algún día lo entendería. A los 30, decidí que no necesitaba hacerlo. Y sin embargo, ahí estaba yo, conduciendo de madrugada hacia un hospital con el corazón encogido, deseando que no muriera. No porque lo quisiera de una forma dulce o tierna, sino porque algo en mí sentía que aún nos faltaba una conversación pendiente que jamás habíamos iniciado. Cuando llegué, mi madre estaba en la sala de espera. Envejecida por la angustia, pero firme. Me abrazó sin decir palabra. Me condujo por el pasillo. No lloraba. Pero tenía ese rostro que solo he visto en mujeres que han sostenido demasiado sin romperse. Mi padre estaba sedado. Conectado a máquinas. Vulnerable de una manera que jamás había imaginado. Parecía más pequeño, más humano. Ya no era esa figura firme que cruzaba el umbral de casa cada día con la corbata torcida y olor a sudor de oficina. Era solo un cuerpo bajo sábanas blancas. Y aún así, el silencio entre nosotros se sentía tan familiar como siempre. Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en una rutina paralela. Visitas, partes médicos, cafés de máquina. Alba me acompañaba cuando podía. A veces, se quedaba conmigo en el coche aparcado durante horas, en completo silencio. A veces hablábamos. A veces no hacía falta. Los médicos eran optimistas, pero cautelosos. Había superado lo peor, pero el daño estaba ahí. El corazón no volvería a ser el mismo. Su cuerpo tampoco. Y eso, inevitablemente, cambiaría todo. Un sábado por la tarde, mientras mi madre hablaba con el cardiólogo en otro pasillo, me quedé a solas con él. Por primera vez en años, completamente a solas. Mi padre abría los ojos con dificultad. Me miraba con esa expresión suya que nunca sabía si significaba juicio o neutralidad. Y, sin embargo, esta vez no aparté la mirada. No hubo discursos. No hubo disculpas. Solo una pausa larga. Un segundo en el que sentí que, sin decirlo, los dos reconocíamos que estábamos aquí. Que la vida nos había traído hasta este momento con todo lo que no habíamos dicho acumulado en la garganta. En los días posteriores, empecé a pasar más tiempo con él. En el hospital primero. En casa después. Su recuperación fue lenta, pero constante. Y algo cambió en nuestro vínculo. No en forma de palabras, sino en detalles. Me dejaba leerle los informes médicos. Me pedía ayuda para encontrar cosas.
Una vez incluso me preguntó si todavía seguía con la chica de los ojos tristes, como había descrito a Alba tras una cena silenciosa en casa. Por primera vez, me di cuenta de que me había estado observando más de lo que creía. Que su manera de estar era distinta, pero no ausente. Que a su modo, había estado pendiente de mí toda la vida. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Una tarde de otoño, sentado junto a él en la terraza de su casa, con las hojas cayendo y el aire fresco en la piel, me pregunté cuánto tiempo más tendríamos juntos. No años, no meses, sino momentos como ese. Frágiles, sencillos, reales. Y ahí entendí otra verdad incómoda. Durante años había culpado al pasado por no saber amar del todo. Por mis reservas. Por mis dudas. Por mis silencios. Pero ahora veía que no solo venía de lo que otros me hicieron. También venía de lo que heredé. Del ejemplo. De cómo se nos enseña, o no se nos enseña, a decir te quiero, a pedir ayuda, a admitir el miedo. Mi padre me había amado, sí. Pero nunca supo cómo mostrarlo. Y yo, sin quererlo, había replicado ese mismo patrón con la mayoría de las personas que quise. Esa noche, al volver a casa, me senté en la mesa de la cocina y lo escribí todo. No para él. Para mí. Como una confesión silenciosa. Como un inventario de deudas emocionales heredadas. Y luego, llamé a Alba. Le pedí que llegara pronto del trabajo. Quería hablar. No algo importante. Solo hablar. Sobre cualquier cosa. Porque ya había entendido que el amor no se sostiene solo con promesas. Se sostiene con presencia. Con la salud de mi padre estabilizada y el regreso paulatino a una rutina tranquila, comencé a notar algo inesperado. No era tristeza. No era agotamiento. Era algo más difícil de describir. Una especie de inquietud constante que se filtraba entre los márgenes de cada día. Un murmullo persistente que me preguntaba si esta vida que llevaba era realmente la mía. Habían pasado más de 2 años desde la boda que no se celebró. Desde la traición. Desde el colapso emocional que lo cambió todo. Y, sin embargo, seguía sintiéndome como si aún estuviera reconstruyendo, como si cada paso que daba fuera solo parte de una larga reparación. Nunca un avance real. Nunca una creación auténtica. La rutina que había construido con tanto esfuerzo, el trabajo, Alba, los cafés de media tarde, los domingos en casa de mi madre, me protegía. Pero también me contenía. Como una estructura cómoda que evita que te caigas, pero que también impide que corras. Y empecé a preguntarme en qué momento había dejado de querer lo que tenía. Una noche, mientras Alba dormía a mi lado, encendí el portátil y comencé a mirar vuelos. No tenía un destino en mente. Solo escribía ciudades al azar. Lisboa. Reykjavik. Kioto. Buenos Aires. Como si al hacerlo pudiera recordar que se sentía querer irse de verdad. Querer huir no del dolor, sino de la rutina. No compré nada. Cerré la tapa y volví a dormir. Pero la semilla ya estaba plantada. Días después, en la oficina, durante una de esas interminables reuniones donde todo se dice sin que nada importe, recibí un correo. Era una oferta de trabajo. De otro país. Otro idioma. Otro todo. Al principio pensé en ignorarlo. Pero no lo hice. Leí cada palabra. Y cuando terminé, me quedé observando la pantalla como si fuese un espejo. La posición era exigente. El cambio, radical. Pero también era una oportunidad de empezar de nuevo, no como reacción a algo roto, sino como una elección consciente. Por primera vez en años, podía construir algo no desde las ruinas, sino desde la posibilidad. Guardé el correo. No respondí. Ese fin de semana, fui a ver a mi padre. Nos sentamos en el porche como siempre. Hacía viento, y las hojas rodaban por el suelo como si también estuvieran buscando un lugar donde quedarse. No le hablé de la oferta. Solo le pregunté si alguna vez había querido cambiar de vida. Lo pensó un momento y me dijo que sí. Que una vez, cuando tenía mi edad, estuvo a punto de mudarse al norte con una oferta que le habría dado una carrera completamente diferente. Pero no lo hizo.
Por miedo, por comodidad. Porque era más fácil quedarse. Y luego añadió algo que no esperaba, que se arrepentía. No dijo más. Pero fue suficiente. Esa noche, le conté a Alba. Le hablé del correo, de la ciudad, de lo que podría significar. La escuché en silencio mientras digería la noticia. Su reacción fue suave, pero firme. Me dijo que me entendía. Que si sentía que debía hacerlo, debía ir. Pero en su voz había algo más. No miedo. No rabia. Sino resignación. Como si ya supiera que esa decisión estaba tomada desde antes de que yo se la dijera. Y ahí entendí que el amor no siempre muere con gritos ni portazos. A veces muere así, en la aceptación tranquila de que uno de los dos necesita seguir un camino que el otro no puede recorrer. Durante las semanas siguientes, cerré etapas. Con el trabajo. Con la familia. Con Alba. Ella y yo no nos odiamos. No nos hicimos daño. Solo dejamos de caminar al mismo ritmo. Y eso, por doloroso que fuera, también era amor. El de dejar ir. La despedida fue serena. Ella se quedó con mi planta favorita y el libro que leímos juntos una noche de lluvia. Yo me quedé con la certeza de que hubo momentos verdaderos entre nosotros. Y a veces, eso basta. Días después, volé. La ciudad olía a sal y a tráfico. Era húmeda, brillante en algunas esquinas y terriblemente gris en otras. El idioma me resultaba ajeno, pero no inaccesible. Las calles tenían nombres que no sabía pronunciar del todo bien, y los rostros que me cruzaba eran tan desconocidos como yo mismo me sentía al caminar entre ellos. Había llegado con una maleta y un portátil. Sin amigos, sin certezas, sin ningún plan que no fuese trabajar y, quizás, encontrarme a mí mismo en el proceso. Lo único que sabía con claridad era que necesitaba estar lejos. Lejos de la ciudad donde me rompieron el alma. Lejos de la oficina donde construí mi venganza. Lejos incluso de Alba, cuyo cariño me sostenía pero no me completaba. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba demasiado temprano. Caminaba más de lo necesario. Comía poco. El apartamento que alquilé era pequeño, con un ventanal que daba a una calle secundaria. Tenía una lámpara tenue, una cocina modesta y un escritorio que pronto se convirtió en mi centro de operaciones. Me zambullí en el trabajo como si pudiera esconderme allí. La empresa era internacional, la exigencia máxima. Era justo lo que necesitaba. Cada día terminaba agotado, y cada noche, en silencio, me repetía que este era el precio de la libertad. Pero la soledad, esa criatura silenciosa que siempre encuentra las rendijas, empezó a colarse en mi día a día. No era desesperación. Era otra cosa. Era la ausencia total de quien te conoce. De quien te pregunta por costumbre cómo te fue. De quien recuerda que odias el cilantro y que prefieres el café sin azúcar. La ausencia del reflejo. Una noche, tras semanas de rutina, decidí entrar a una cafetería que solía pasar de largo. Era tarde. El local tenía luz cálida, pocas mesas ocupadas y una camarera que silbaba bajito mientras limpiaba tazas. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche, casi sin pensarlo. El sabor era suave, algo distinto al de siempre, pero reconfortante. Me sentí, por un momento, no perdido. Volví a esa cafetería al día siguiente. Y al siguiente. Me convertí en parte del paisaje. Nadie me conocía, pero comenzaban a reconocerme. La camarera, una mujer de unos 40 con acento del sur, empezó a dejarme el café preparado antes de que lo pidiera. No hablábamos mucho. Solo lo necesario. Y, sin embargo, ese gesto simple comenzó a reparar partes que creía insensibles. Fue ahí donde conocí a Inés. No recuerdo exactamente el día. Pero sé que llovía. Ella entró con un abrigo largo y el pelo empapado. Se sentó frente a mí, no por elección, sino porque no quedaban más mesas. Nos miramos con ese reconocimiento casual de dos forasteros acostumbrados al anonimato. Al principio, no dijimos nada. Luego, compartimos una observación sobre el clima. Después, una risa. Y más tarde,
cuando la lluvia no cesaba, una conversación sin pretensiones. Inés era fotógrafa. Española, como yo. Había llegado hacía un año, también huyendo de algo que no quiso nombrar. Tenía una mirada directa, sin adornos. Había en ella una calma extraña, una especie de aceptación de la vida como viene, sin expectativas ni planes maestros. Durante semanas nos vimos solo en la cafetería. Hablábamos de libros, ciudades, relaciones que ya no estaban. Nadie intentaba impresionar al otro. Éramos solo dos supervivientes compartiendo refugio. Hasta que una noche, mientras el mundo allá afuera seguía su curso, nos quedamos en silencio. No incómodo, solo silencioso. Y entendí que no todas las conexiones necesitan dramatismo. Algunas simplemente ocurren. Sin hacer ruido. Sin pedir permiso. Pasaron los meses. La ciudad extranjera, en algún momento, dejó de parecer ajena. Las calles ya no eran un laberinto y los rostros comenzaron a repetirse. Aprendí los horarios del tranvía, los nombres de los tenderos del barrio y las particularidades del clima que nunca acababa de decidirse entre el frío y la humedad. Pero lo más importante fue que aprendí a estar solo, sin sentirme solo. Inés y yo continuamos viéndonos, sin etiquetas, sin obligaciones. Nos convertimos en compañía, en rutina compartida, en algo que no necesitaba definirse para sentirse real. Tenía sus propios silencios, su propio lenguaje. Y, sobre todo, no exigía nada más de lo que el presente podía dar. Después de tanto tiempo sintiéndome una herida abierta, encontrar a alguien que no intentara curarme, sino simplemente estar ahí, fue el mayor alivio. Nunca hablamos de amor. No hacía falta. Una tarde, mientras paseábamos por el parque junto al río, Inés me dijo algo que se me quedó grabado: no hace falta entenderlo todo para vivirlo bien. Y ahí lo supe. Había dejado de buscar explicaciones. Ya no necesitaba comprender por qué Lucía me traicionó. O por qué Dani lo permitió. O por qué yo mismo fui ciego durante tanto tiempo. Porque entenderlo no cambiaría nada. Pero vivir después de eso lo cambiaba todo. Aquel mismo día, recibí una carta certificada. Provenía de España. Era un sobre blanco, sin remitente evidente. Lo abrí con calma, como quien desentierra un fósil, sabiendo que lo que encuentre dentro ya pertenece a otro tiempo. Era de Alba. No una carta extensa, ni cargada de emoción. Era más bien una despedida elegante. Me contaba que se mudaba al norte, que había decidido volver a estudiar, que había conocido a alguien. Me decía que no se arrepentía de haberse cruzado en mi vida, aunque su papel hubiese sido breve. Que su tiempo conmigo le había enseñado que incluso después del naufragio, se puede nadar. Y, sobre todo, me agradecía por no haberla retenido. Por no haber exigido lo que no estaba lista para dar. Me quedé mirando esa hoja un rato. Después, la guardé en un cajón, sin más. No por desprecio, sino porque era suficiente. Porque a veces lo más sano es no responder. La vida siguió. No hubo un final dramático, ni un nuevo comienzo brillante. Solo pequeños gestos. Una planta que no moría. Un correo de trabajo que me alegraba. Un paseo con Inés bajo una lluvia leve. Y, un día cualquiera, el reflejo en el espejo que ya no me devolvía la imagen de alguien roto, sino de alguien completo. Con cicatrices, sí. Pero completo. Supe entonces que había llegado al lugar desde donde empieza todo. No un sitio físico, ni una ciudad nueva. Sino un estado. Uno donde ya no me definía el dolor, ni la traición, ni siquiera la venganza. Era libre. Por fin.